Hola chicos, hoy vamos a comenzar a ver lo que es extracción de factores del radical. Eh, Tiene que ver con los números irracionales, pero bueno, vamos a hacer una revisión de temas que primero necesitamos ver antes de comenzar con esto. Bien, primero vamos a ver que los números irracionales, como ya vimos, generalmente se presentan en forma de raíces, y acá hay que tener mucho cuidado, cuya solución no es exacta. Más precisamente, su solución es un número, y acá está el concepto de número irracional que necesito que todos comprendan. Es un número decimal con infinitas cifras decimales no periódicas, ¿sí? O sea que cuando veamos una raíz cuyo resultado no es un número exacto o su resultado tiene infinitas cifras decimales no periódicas, estamos hablando de un número irracional. Por ejemplo, la raíz de 7, si ustedes ponen la raíz cúbica de 2, la raíz de 5, cualquiera de estos números que tenemos acá, si ustedes lo ponen en la calculadora, van a ver que el resultado va a ser un número decimal que tiene infinitas cifras decimales. Obviamente en la calculadora no me dan las infinitas cifras, me da una cierta parte porque por el visor de la calculadora, pero siempre son números distintos, no repiten ningún ciclo, ¿sí? Bien, ahora vamos a aprender de alguna manera a simplificar este tipo de números. Hay algunos que se pueden simplificar y otros que no. Estoy utilizando la palabra simplificar, aunque no es la palabra correcta. Ya van a ver a qué me refiero con esto de simplificar. Es hacer más chico el número que está dentro de raíz. Para eso primero vamos a recordar dos conceptos importantes que se supone que ya los vieron y los vamos a repasar. El primer concepto que vamos a analizar es el de número primo. Los números primos son números naturales mayores que 1, o sea que si estamos hablando que es mayor que 1, no estamos contemplando el 1, y son números naturales, o sea que comenzaría desde el 2 en adelante. Pero tiene que tener una condición. Únicamente tiene que tener dos divisores distintos, o sea, el mismo y el 1. Quiere decir que solamente el número primo, para que sea primo, tiene que dividirse en sí mismo y en 1. Sabemos que todos los números se pueden dividir en 1, o sea que todos los números cumplen con esta condición. También sabemos que todos los números se pueden dividir en sí mismos. También todos los números cumplen esta condición. Pero para que sea primo solamente tiene que tener estos dos divisores. No puede tener otro divisor más. Vamos a ver. Yo acá puse una tablita en donde hay algunos números primos. Obviamente que no les puedo mostrar todos porque son infinitos. Los números primos acá son los que están en rosado. ¿Por qué? Si pensamos el 1, dijimos que el 1 no cuenta porque estamos hablando de que tiene que ser mayor que 1. Por eso está en azul, no es primo. El 2 es primo, es divisible en 1, es divisible en 2 y no tiene otro divisor que no sea 1 o 2. Por lo tanto, es primo. El 3 es primo, es divisible en 3, sí. Es divisible en 1, sí. ¿Y tiene otro divisor? No. Por lo tanto, es primo. El 4 es primo, es divisible en 1, sí. Es divisible en 4, sí. ¿Y tiene algún otro divisor? Sí, el 2. Entonces ya no cumple con esa condición porque ya tiene 3 divisores. Lo mismo, veamos en el 5. Es divisible en 1, en 5 y nada más, no tiene otro divisor. El 6 es divisible en 1, es divisible en 6 y también es divisible en 2 y es divisible en 3, por lo tanto no es primo. Esa es la característica que tienen los números primos. Acá están marcados con rosado los números primos y hay infinitos números primos, ¿sí? No se los puedo mostrar a todos, mostré los primeros y son los que por lo generalmente más usamos. Bien, el otro concepto que vamos a analizar es el de factorización de un número. Cuando hablamos de factorizar un número, hablamos de que consiste en escribir un número como una multiplicación. La palabra factorizar viene de el factor. Ustedes saben que en la multiplicación, los componentes de la multiplicación se llaman factores, ¿sí? Bien, por ejemplo, yo puedo estar factorizando el 8 diciendo que es 2 por 4. Estoy factorizándolo, escribiendo este mismo número, o sea 8, en forma de multiplicación. Por ejemplo, puedo decir que el 16 es 4 por 4. 4 por 4 es 16, está factorizado, está escrito como multiplicación.
Otra manera de factorizarlo es decir que es 4 al cuadrado, porque 4 por 4 es lo mismo que decir 4 al cuadrado. Si bien está escrito como potencia, sabemos que la potencia está representando una multiplicación. O sea que si yo escribo esta manera o esta manera, las dos están factorizando al 16. Pero generalmente se busca descomponer en factores primos, ¿sí? Bien, vamos a ver este ejemplo. Yo tengo 12 que es igual a 3 por 2 por 2. Bien, está factorizado el 12, ¿sí? Y también puedo decir que el 12 es igual a 2 por 6. También está factorizado. Pero ¿cuál es el que me va a interesar a mí? Es este que está acá. 3 por 2 por 2. ¿Por qué me interesa más este que este? Porque siempre lo que yo busco es descomponer en factores primos. Dijimos que el 3 es un número primo y el 2 es un número primo. Entonces todos los números que están componiendo el 12 son primos. En cambio en este no. El 2 sí es primo, pero el 6 no. Entonces a este lo voy a desechar y voy a utilizar esto. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos esa descomposición en factores primos. Supongamos que quiero descomponer al 50. ¿Cómo hago para escribirlo como una multiplicación pero solamente de números primos? Bien, lo primero que hacemos es escribir el 50 y voy a hacer una línea. Ahora voy a pensar en qué número primo lo puedo dividir el 50. Ustedes si van a la tablita van a ver que comienza con el 2, el 3, el 5, el 7. Bueno, pienso en qué número lo puedo dividir. Yo pienso que lo puedo dividir en 2, en un número primo obviamente. 50 dividido en 2 me va a quedar de 25. Bien, ahora el 25, ¿en qué número primo lo puedo dividir? ¿Lo puedo dividir en 2? No. ¿Y en 3? No. El 4 no es primo, entonces tendría que pasar al 5. ¿Lo puedo dividir en 5? Sí. 25 dividido en 5 me va a quedar de 5. Al 5, ¿en qué número primo lo puedo dividir? En 5. Perfecto, me va a quedar de 1. Ya una vez que llego al 1, termina la factorización. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que 50 va a ser igual a 2 por 5 por 5, que sería la columna que yo tengo acá. Son todos números primos y si yo los multiplico me va a dar el número inicial. 2 por 5, 10, por 5, 50. O sea que escribí 50 en forma de multiplicación de números primos. Bien. ¿Qué quiere decir esto también? Que si yo tengo 5 por 5, también lo puedo escribir como 5 al cuadrado. Entonces, esta sería una factorización y esta es otra. Las dos son válidas y las dos contemplan solamente los números primos. Vamos a ver otro ejemplo, el 240, que es un poquito más largo. Ponemos el 240, hacemos la lineecita y vamos pensando en qué número primo lo puedo dividir. Si es par, lo puedo dividir en 2 siempre. Entonces, 240 en 2, de 120. Al 120, ¿en qué lo puedo dividir? También en 2. Me va a dar de 60. Al 60, ¿en qué número primo lo puedo dividir? En 2. Me va a dar de 30. Al 30 también lo puedo dividir en 2. Me va a dar de 15. Y acá el 15 ya no lo puedo dividir en 2. Lo puedo dividir en 3, sí, me va a dar de 5. Y al 5 es un número primo, ¿en qué número lo puedo dividir? También en 5. 5 dividido en 5 me queda de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que al 240 lo puedo escribir como 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Si yo hago toda esta multiplicación me debería dar 240. Otra manera de escribirlo entonces sería 240 va a ser igual a 2 a la cuarta por 3 por 5. ¿Por qué a la cuarta? Porque tengo 4 veces multiplicando el número 2. Bien, lo que vamos a ver ahora es la extracción de factores del radical y vamos a ver primero en qué consiste. Para extraer factores de un radical se debe descomponer el radicando en factores primos y aplicar propiedades de la raíz y de la potencia hasta que hayan factores sin el radical. Bien, ¿qué quiere decir esto? Descomponer el radicando en factores primos es lo que acabamos de ver. Y esto de aplicar propiedades de la raíz y de la potencia es lo que habíamos visto previamente. Así que acá vamos a empezar a unir un poco todo lo que vimos hasta ahora. Vamos a ver un ejemplo. Bien, supongamos que tenemos la raíz de 27. Es un número irracional, no se puede resolver,
Si yo lo pongo en la calculadora me va a dar un número decimal con infinitas cifras decimales no periódicas y no quiero eso, no quiero buscar eso. Ya vamos a ver más adelante por qué no quiero eso. Lo que voy a hacer primero es descomponer el número en factores primos, ¿sí? Que eso lo acabamos de ver. O sea que descompongo el 27, lo puedo dividir en 3, me va a dar de 9, al 9 lo puedo dividir en 3, me va a dar de 3, y al 3 lo puedo dividir en 3, me va a dar de 1. Quiere decir que la factorización entonces va a ser 3 por 3 por 3. Bien, acá lo que yo tengo que ir inmediatamente es analizar el índice. El índice de esta raíz, que no está escrito, ustedes saben que si no hay nada escrito hay un 2. Quiere decir que yo voy a tratar de agrupar lo que me quedó acá en 2. Ver que se me repite 2 veces. Esto es muy importante. Si yo acá hubiese tenido índice 3, voy a tratar de agrupar de a 3. ¿Qué quiere decir esto de agrupar? Es expresar como una potencia. Si yo quiero agrupar de a 2, entonces me va a quedar 3 al cuadrado por 3. Sería, yo agrupo estos dos, 3 por 3, me va a quedar 3 al cuadrado y este 3 me va a quedar solo. ¿Sí? Es muy importante saber que esto viene del índice. Por lo tanto, sabemos que 27 es lo mismo que decir 3 al cuadrado por 3. Bien, ahora, retomemos. Yo no tenía 27 solo, tenía la raíz de 27. Y la raíz de 27 es igual a decir la raíz de 3 al cuadrado por 3, porque 3 al cuadrado por 3 es 27. Ahora, si nosotros conocemos las propiedades, ¿qué propiedad se puede aplicar acá? Tengo una multiplicación. Por lo tanto, lo que puedo hacer es distribuir esta raíz a este factor y a este otro factor. Por lo que me va a quedar la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 3. Bien, ahora analicemos qué otra propiedad puedo aplicar. Puedo aplicar la propiedad de simplificar el índice con el exponente. Los dos son divisibles en 2. 2 dividido en 2 de 1, entonces el exponente 1 ya me va a desaparecer. Y 2 dividido en 2 de 1, entonces la raíz con índice 1 también desaparece. Entonces, en la raíz de 3 no hay ninguna propiedad que pueda aplicar, me va a quedar así. ¿Qué me va a quedar si yo de acá elimino esto y elimino esto? Me va a quedar el 3 solo, y de este me va a quedar la raíz de 3. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser 3 raíz de 3. Este 3 va a venir del 3 que me queda solo acá, y la raíz de 3 de esta que no pude simplificar ni hacerle nada. Acá imaginariamente hay un por. Siempre que vean dos expresiones que no tienen ningún signo en el medio es porque hay una multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que la raíz de 27 es igual a 3 por la raíz de 3. O sea que yo lo que logré hacer acá es achicar este número que tengo acá adentro. Yo de pasar de raíz de 27 pasé a decir que es lo mismo decir 3 raíz de 3. A esto lo pueden verificar en la calculadora. Ponen la raíz de 27, les va a dar un número decimal, y si ponen 3 raíz de 3, les va a dar el mismo número decimal, con las mismas cifras y demás. Esto se puede verificar en la calculadora. Lo que hice fue extraer factores del radical. ¿Se nota? Lo que hice fue, de todos los números que yo tenía adentro, pude sacar un poco acá afuera. Yo acá tenía todo adentro y acá afuera, acá al final, tengo un poco afuera y me quedó obviamente un poco adentro. Extraje para afuera factores. Vamos a ver otro ejemplo. Que este ejemplo por ahí es un poco más complejo porque ya tiene tanto la parte numérica como la parte literal. Vamos a comenzar con la parte numérica, que es igual que antes. Yo tengo el 54, lo que voy a hacer es factorizarlo. La factorización de 54 es, lo puedo dividir en 2, me va a dar de 27. Después lo puedo dividir en 3, me va a dar de 9, en 3 me va a dar de 3 y en 3 me va a quedar de 1. Esa va a ser la factorización del 54, por lo tanto quiere decir que 54 va a ser igual a 2 por 3 al cubo. ¿Por qué lo elevo al cubo? Porque tengo índice 3 y hay un número que se me repite 3 veces. Por lo tanto, lo puedo agrupar de a 3. ¿Sí? Bien, ya tengo la factorización del 54. Ahora voy a probar qué pasa con el x a la séptima. Cuando tengo x a la séptima también tengo que analizar el índice y tengo que ver cuántas veces me va a entrar en este caso x al cubo en x a la séptima. ¿Por qué x al cubo? Porque tengo índice 3.
Si hubiese tenido índice 4, tendría que analizar cuántas veces me va a entrar x a la cuarta. Bien, entonces, ¿cuántas veces me va a entrar x al cubo en x a la séptima? Yo voy a tener que x a la séptima es igual a x al cubo por x al cubo por x. ¿Por qué? Tengo una vez x al cubo, tengo exponente 3. Si lo vuelvo a multiplicar por x al cubo, acuérdense que los exponentes se suman. 3 más 3 son 6. ¿Y cuántos me faltan? Si yo vuelvo a poner otro x al cubo, me va a quedar x a la novena. Y yo no tengo x a la novena, tengo x a la séptima. Entonces completo con lo que me faltaba acá. Tengo 3 y 3, 6. Y acá imaginariamente acuérdense que va el 1. Entonces tengo 3, 3, 6 y 1, 7. ¿Sí? O sea que yo tengo que analizar acá cuántas veces me va a entrar la letra con el exponente igual al índice. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ir a este paso. Yo tengo que la raíz cúbica de 54x a la séptima, primero esta es la descomposición del 54, 2 por 3 al cubo. Y la descomposición de x a la séptima, x al cubo por x al cubo por x a la 1, ¿sí? Que fue este x que no tenía exponente, acá se lo puse, para que lo puedan ver bien. Bien, ahora, ¿qué propiedad podemos aplicar acá una vez que ya está todo factorizado? Y lo puedo distribuir porque son todas multiplicaciones, por lo tanto me va a quedar la raíz al cubo de 2 por la raíz, la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 3 al cubo, por la raíz cúbica de x al cubo, por la raíz cúbica de x al cubo, por la raíz cúbica de x. Bien, y ahora yo analizo, ¿puedo simplificar acá? Acá tengo exponente 1, ¿lo puedo simplificar? No. ¿Acá puedo simplificar el 3 con el 3? Sí, se me va a ir el 3 y se me va a ir la raíz. Entonces este 3 me va a quedar solo. ¿Puedo simplificar acá el 3 con el 3? Sí, entonces se me va a ir el exponente, se me va a ir la raíz, la x me va a quedar sola. ¿Puedo simplificar el 3 con el 3? Sí, se me va a ir el exponente, se me va a ir la raíz, otra vez la x me va a quedar sola. ¿Y acá puedo simplificar el 1 con el 3? No. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz cúbica de 2, que no lo pude simplificar, por el 3, que me quedó solo, por la x que me quedó sola, por la x que me quedó sola, por la raíz cúbica de x que tampoco lo pude simplificar. ¿Sí? Bien, ahora, lo que hice acá fue reacomodar. Puse todos los que me quedaron afuera de la raíz, todos los puse adelante, y los que están adentro de la raíz los puse acá atrás. Son los mismos números, el 3, la x, después tengo la raíz cúbica de x y la raíz cúbica de 2. Ahora, me fijo, tengo 3 por x por x. Nosotros sabemos que x por x es una multiplicación de igual base, por lo tanto los exponentes se suman. Tengo exponente 1 acá, exponente 1 acá, me va a quedar 1 más 1, 2. Y acá, esto que tengo adentro de las dos son raíces cúbicas, los puedo unificar dentro de la misma raíz y suponer que se están multiplicando. Bien, entonces me va a quedar acá 3 por x al cuadrado por la raíz cúbica de 2 por x. Acá acuérdense que hay un por imaginario que no hace falta que lo ponga. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, solamente que acá extraje factores y acá no. En este caso, al incorporar la letra se le da un poco de dificultad, pero para los ejercicios que nosotros vamos a utilizar, cuando operemos con esto, no vamos a necesitar las letras. Pero van a tener ejercicios ahora para poder practicar el hecho de extraer factores afuera de un radical.